donde quiera que usted se encuentre. En esta hora, pues es un privilegio compartir con usted esta información bíblica tan importante. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta consideración bíblico-escatológica. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad de considerar tu palabra que nos habla acerca de los tiempos finales que estamos viviendo. Te rogamos que nos ayudes para realizar todo esto relativo a la consideración bíblico-escatológica de la manera más clara posible, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en esta ocasión vamos a estar desarrollando el tema devastación por las langostas en tiempos finales. Entonces, bueno, lo primero que tengo que decir, ¿verdad? Es, decirles qué Biblia estoy usando. Estoy usando la Biblia de Estudio del Expositor, versión textual comentada del ministerio del hermano Jimmy Swaggart, ¿verdad? Excelente Biblia, totalmente recomendada. Bueno, entonces, vamos a considerar este tema que es muy adecuado a los tiempos que estamos viviendo y que es devastación por las langostas en tiempos finales. Bueno, no me estoy refiriendo a las langostas, ¿verdad? Que sacan del mar y que la gente se come y que son carísimas. No estoy hablando de esas langostas. Estoy hablando de los que en algunas partes de México le llaman chapulines, ¿verdad? Chapulines o no sé, pero son esa plaga que llega a los árboles, que llega a los arbustos, que llega a los sembradíos y consume todo. O sea que es una plaga terrible. Bueno, lo primero que tenemos que decir es en qué tiempo nos estamos ubicando. Porque otra vez, para decir todo lo que tenemos que decir sobre tiempos finales en este asunto de devastación por las langostas, bueno, en este caso nos vamos a ubicar específicamente en el libro del profeta Joel, porque tenemos que partir de una consideración bíblico-escatológica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del primer capítulo de Joel, estamos hablando de 800 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante que veamos el contexto en el cual nos estamos manejando. Entonces, siempre que ustedes estén viendo una idea nueva o que estemos repasando una idea anterior, pues recuerden, año 800 antes de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos el inicio del libro de Joel, obviamente en el capítulo 1 y versículo 1, leemos allí en la palabra de Dios, palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. ¿A quién? A Joel. Miren, lo primero que tenemos que decir aquí sobre este versículo 1 es que esto significa que la profecía no se originó con Joel. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios la estructuró y entonces se la dio a él, así como a todos los profetas. Leamos, bueno, ya leen ustedes solitos lo que dice Lucas 1:7. Pero además, con respecto a este versículo 1, tenemos que poner en claro que la profecía de Joel no tiene fecha. ¿Ok? Específicamente, esta profecía no tiene fecha porque es general. Lo que estamos diciendo cuando situamos el contexto histórico en el que se está desarrollando el capítulo 1, pues ya dijimos, año 800 o 800 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Pero, otra vez, la profecía de Joel en esta línea de pensamiento no tiene fecha porque es general. Es decir, cubre el plazo de los tiempos de los gentiles. Esto es, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que cubre el plazo de los tiempos de los gentiles? Bueno, estamos diciendo que cubre esos tiempos de los gentiles, aquí este versículo 1, Joel 1:1, desde Nabucodonosor hasta el anticristo. Entonces, esa idea es bien importante que la tengamos en mente,
cuando estamos viendo todo esto relativo a esta devastación por langostas. Y bueno, le agregamos en tiempos finales. Entonces, ¿desde dónde? Pues desde Nabucodonosor hasta el anticristo. Por lo tanto, habla del templo. Fíjense que también va a hacer referencia al templo y de su culto levítico, pero no menciona un rey. Eso es muy importante para que nosotros vayamos comprendiendo, ¿verdad? Toda la trama bíblica que nos va a ayudar a comprender todo este asunto de la devastación por langostas. Entonces, el nombre Joel significa Jehová es Dios. Entonces, aunque la época del ministerio de Joel no se conoce, se cree que Joel, ministró un poco antes de Jeremías. Entonces, este contexto histórico es importante porque nos va a ayudar a comprender mejor esta consideración bíblico-escatológica. Entonces, el versículo 2 es también importante y lo estamos viendo como el contexto introductorio para llegar a donde queremos. Oíd esto, ancianos, dice la Biblia, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Es decir, la idea de esta escritura aquí en Joel 2 es que los juicios que estaban por venir serían tan excepcionales porque no tenían comparación con ninguna experiencia anterior. Yo no sé si ustedes en este tiempo que estamos viviendo han visto esa noticia, ¿verdad? Pues que ya se está convirtiendo en algo común sobre el hecho de que nosotros podemos ver plagas de langostas y luego cubren así, ¿verdad?, el cielo como si estuviera nublado, o sea, son chapulines o no sé cómo le dirán allá donde usted vive, pero son estas langostas. Otra vez, no es la langosta del mar que uno se come, ¿no?, que es carísima, no. Son los chapulines que llegan a los sembradíos y devoran todo, plagas. Bueno, el versículo 3 nos dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Es decir, aquí este versículo 3 de Joel nos está diciendo que la manera como se dio esta solemne declaración del versículo 3, es decir, usando la terminología del segundo versículo, oíd esto y escuchad, tiene la intención de marcar en los oyentes el significado del mensaje entregado. A ver, ¿qué mensaje está usted recibiendo en esta hora con respecto a las langostas? Bueno, el juicio venidero se proclama junto con el pecado que lo causó y con un ruego para arrepentimiento, y el propósito es hablar a todas las generaciones. ¿Y qué estamos diciendo aquí en el versículo 3 cuando estamos diciendo que el propósito es hablar a todas las generaciones? Bueno, pues que nos está hablando también a nosotros en estos tiempos finales. 4. Lo que quedó de la oruga, acuérdense, una oruga es un gusano, comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Entonces, en el momento de esta profecía de aquí del versículo 4, en el momento que esta profecía fue dada por Dios a Joel, al profeta Joel, es muy probable que Judá estaba completamente devastada y arruinada por una plaga de langostas, así de gusanos, de chapulines, ¿verdad? Este hecho fue usado para ilustrar los juicios divinos
que estaban por ser infligidos en la tierra. Entonces, cuando nosotros en estos días que estamos viviendo escuchamos que hay una plaga de langostas y mira, aparecen una nube que vienen y destrozan todos, se comen los plantíos y destrozan todo lo que pues es el alimento, ¿verdad? Que esperamos nosotros y se lo comen ellos. Entonces, este hecho, repito, por la importancia que reviste este enunciado, fue usado para ilustrar los juicios divinos que estaban por ser infligidos sobre la tierra y que tendrían su clímax en el aterrador día del Señor, al final de la historia de Judá. Entonces ya nos vamos ubicando en lo que estamos hablando. Entonces, estos juicios, como se ha dicho anteriormente, serían tan excepcionales como nunca antes sucedió y todo debido al pecado. Básicamente es todo debido al pecado. Entonces, cuando nosotros estamos viendo en nuestros días todo lo que el humano está cometiendo, inclusive ya de una manera declarada en contra de la naturaleza de Dios, en contra de Dios mismo, y que nosotros vemos estas plagas de langostas que aparecen aquí, que aparecen allá y que parecen estar más cerca de nosotros, tenemos nosotros que entender que este mensaje de Joel, de 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo, también nos están mandando un mensaje a nosotros sobre el tiempo final que estamos viviendo. 5. Joel 1:5. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino, dice el versículo 5, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Fíjense que la palabra de Dios frecuentemente menciona la palabra borrachos. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, antes nosotros decíamos, bueno, pues es que los hombres son muy inclinados a alcoholizarse cuando tienen problemas, pero bueno, en la actualidad nosotros vemos que realmente no son solamente los hombres, sino que desgraciadamente también son las mujeres. Pero ¿por qué está tan diseminado este asunto, ¿verdad?, de la alcoholización? Porque generalmente la persona tiene problemas que no puede manejar y entonces en vez de hacer una confrontación, pues la gente trata de refugiarse en el alcohol. Entonces, este versículo, fíjense cómo desde 800 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, pues el hombre ya tenía este problema del alcoholismo, porque el versículo 5 del capítulo 1 de Joel precisamente dice, despierten borrachos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros rescatamos del versículo 5 si estamos hablando precisamente de una devastación por las langostas en tiempos finales? Tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, es bien importante que aquí precisamente en el versículo 5, cuando nosotros leemos despertad, borrachos y llorad, tiene que ver con el estado espiritual de Judá. En lugar de clamar a Dios desde una posición de fuerza espiritual que es tan necesaria siempre y sobre todo en estos días que estamos viviendo, ellos en cambio enfrentaban el problema de despertar a los borrachos de su estupefacción. En otras palabras, no había base espiritual sobre la cual edificar. Entonces es lo que estoy diciendo. Si nosotros no enfrentamos los problemas, las angustias, las necesidades, todos esos detalles difíciles de la vida, no las enfrentamos espiritualmente, tomados de la mano de Dios, entonces
en vez de edificar vamos a destruir, porque los problemas se enfrentan, pero con la ayuda de Dios, porque nosotros generalmente no tenemos forma de enfrentarlos correctamente. Entonces la forma pues no es embriagándonos, ¿verdad? Sino es fortalecernos espiritualmente para tener algo para edificar, porque si no edificamos, perdón, entonces destruimos. Pero bueno, dice el mismo versículo 5, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, es decir, el alcohol, ¿verdad? Esto tiene el objeto de hacer ver a los borrachos, es decir, a los que se embriagan con el alcohol, que el enemigo está por venir en breve a su país. Y nosotros vemos, ¿verdad? Por ejemplo, las multitudes de langostas que ya están arrasando con tanta comida que ya no se va a cosechar, que ya no va a llegar a los mercados, que ya no la vamos a poder comprar porque las langostas están comiendo esos plantíos. Entonces, tiene el objeto esta afirmación del versículo 5, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, tiene el objeto de hacer ver a los borrachos que el enemigo está por venir en breve a su país y todos los viñedos serán destruidos, todos, y ellos mismos serán fulminados o llevados cautivos. Y ahí no estoy hablando de los viñedos, estoy hablando de las personas a las que estamos haciendo referencia. Por consiguiente, no habrá más vino. Pues claro que si los viñedos son arrasados porque llegaron las langostas, o sea, los chapulines, llegaron y se comieron todas las parras, todas las plantas de la uva, pues obviamente que no va a haber uvas, pero tampoco va a haber vino, porque os es quitado de vuestra boca. Entonces, el versículo 6 es bien claro en la secuencia de ideas. Acuérdense que estamos devastación por las langostas en tiempos finales. Porque pueblo fuerte innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Porque pueblo fuerte, versículo 6 de capítulo 1 de Joel, innumerable subió a mi tierra. Tiene un significado doble aquí. Recuerden, en nuestros tiempos finales, la langosta es vista específicamente y son cosas que nosotros ya las estamos tomando como comunes cada vez más. Primero, se refiere a la invasión babilónica que pronto vendría a Judá. Entonces aquí, en una primera acepción de la palabra, en una primera idea preponderante, nos está hablando de que ciertamente la invasión babilónica se acercaba, ¿sí? El imperio de Babilonia. Entonces, ese es un inicial significado de esa frase, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. En realidad, Babilonia es simbolizada por un león, y eso ustedes lo pueden comprobar en el libro de Daniel, el capítulo 7 y versículo 4. Pero la segunda acepción de la palabra, en esta segunda acepción, la frase, sus dientes son dientes de león, y no nos estamos refiriendo a esa plantita, ¿verdad?, que se llama diente de león, no nos estamos refiriendo a eso. Se refiere al anticristo venidero, quien vendrá de Siria en una línea de pensamiento hablando y Babilonia. ¿Dónde podemos constatar nosotros esto? Bueno, yo les voy a dar algunas citas para que ustedes comprueben lo que estoy diciendo aquí con respecto al versículo 6. Eso ustedes lo pueden constatar en Ezequiel capítulos 38 y 39 completos, pero también en Daniel 11, versículos 41 al 45, en segunda los Tesalonicenses 2, 3 al 4,
y en Apocalipsis 13:2, Apocalipsis 16 del 13 al 16 y en Apocalipsis 19 del 11 al 21. Entonces, cuando la Biblia dice, asoló mi vid, es decir, la planta donde crecen las uvas, y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Entonces, la destrucción de la vid y de la higuera del versículo 7 denota la devastación de la tierra de Judá, que acontecería con la llegada de la invasión babilónica. Entonces, las langostas son señal del juicio venidero por los asirios y por los caldeos. O sea, son ejércitos de verdad que vienen y atacan a Judá. Pero, ¿qué tiene que ver con los tiempos que nosotros estamos viviendo? Bueno, quiere decir que nosotros también estamos en un tiempo donde cada vez es más continuo ese juicio venidero por naciones contra naciones. Acuérdense, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, nuestro título, devastación por las langostas en tiempos finales, pues entonces tiene una relación directamente proporcional aquí con el versículo 8, que podemos nosotros antecederlo por una línea preponderante, por supuesto, derivada del tema que nos ocupa con respecto a esta invasión de la plaga de las langostas. ¿Por qué? Porque aquí precisamente en el libro de Joel nosotros estamos viendo esta idea fundamental con respecto otra vez a las langostas como una señal del juicio venidero por los asirios y los caldeos. Por eso el versículo 8 dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. La idea de este versículo corresponde a una mujer joven que está por casarse, pero trágicamente su novio muere antes de que las bodas se lleven a cabo. Y ella lloraría por él, por el joven, por el novio que iba a ser su esposo. Ella, la joven, lloraría por él y con razón. Por lo tanto, Judá es amonestada a llorar y a clamar por la destrucción que está pronto para venir sobre la tierra. Y cuando nosotros estamos diciendo eso, recuerden lo que dijimos al principio del libro de Joel, que estamos considerando desde el principio precisamente para poner en perspectiva el asunto de que ciertamente la estamos ubicando en el año 800 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, pero que estamos diciendo que aplica a los tiempos finales que estamos viviendo y que ahorita estamos direccionando específicamente con respecto a las plagas de langostas que nosotros ya estamos presenciando en nuestro planeta de una forma cada vez más continua. Entonces, si usted ve una plaga de langostas cerca de su país o lejos, de cualquier manera, usted debe tomarlo como una señal de que viene una devastación mayor. Entonces, ella lloraría por él. Pues imagínense, se iba a casar y no puede casarse. Por lo tanto, Judá está amonestada a llorar y a clamar por la destrucción que está pronto para venir sobre la tierra. Y bueno, la pregunta a estas alturas es evidente. Usted está clamando por la destrucción que viene pronto sobre la tierra en la semana 70 y usted está preparado para enfrentar la eternidad. Trágicamente, Judá no prestó atención.
O sea, Judá hizo lo que hacen las avestruces. ¿Sí saben lo que hacen las avestruces? Bueno, pues las avestruces ya saben que tienen una cabeza muy pequeñita, ¿verdad? Entonces, cuando viene el peligro, las avestruces meten su cabecita pequeñita en un hoyito para no ver y, bueno, quizá en su inconsciente piensan que es una forma de protegerse contra el peligro que viene, pero esa no es la forma. Entonces, en esta hora Dios nos habla para que cuando nosotros en estos tiempos finales que estamos viendo de una forma cada vez más continua la devastación, la invasión, la devastación por las langostas en diferentes partes del mundo. Bueno, tenemos que pensar que debemos estar listos ya para enfrentar la eternidad, sea por vía arrebatamiento inminente o sea por vía pues que el Señor, ¿verdad?, permita que muramos en ese tiempo. ¿Y de qué les habla a ustedes la devastación por las langostas? Pues del hambre, porque si ellos están comiendo lo que para nosotros iba a ser comida, eso es símbolo de una hambruna que se acerca al planeta. Entonces, estamos clamando y gimiendo al Señor y decirle, Señor, sé eso en mi vida el Señor para que cuando tú vengas yo me vaya contigo o para que si tú me llamas, es decir, que yo muera, bueno, que vayamos inmediatamente al cielo y no a otro lugar. Entonces, como ya se ha dicho anteriormente, bueno, estamos manejando la línea de pensamiento que nos dice que Joel estaba profetizando a Judá unos cuantos años antes de Jeremías. Entonces, esto no, nos contextualiza en las ideas que estamos desarrollando, como la del versículo 9 cuando dice, desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros del Señor están de duelo. Este versículo declara la destrucción venidera del templo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el grano fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Entonces, este versículo está declarando la devastación y la desolación de la tierra en el momento de la invasión de Nabucodonosor. En el 11 vuelve a hacer un énfasis cuando dice, confundíos labradores, gemid viñeros por el grano y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Entonces, la idea de este pasaje, donde nos estamos ubicando para luego entender el mensaje más fuerte que viene más adelante, sobre todo en el capítulo 3, la idea de este pasaje es la vergüenza entre comillas. Es decir, no había excusa alguna para la ruina de Judá. El pecado fue la causa de su ruina. ¿Habría algo que en esta hora el Espíritu Santo nos estuviera redarguyendo a nosotros, que es algo que estamos haciendo y que desagrada a Dios? Porque aquí dice exactamente en lo que le estaba pasando a Judá, no había excusa alguna para la ruina de Judá. El pecado fue la causa de su ruina, pero del cual pudieran haberse arrepentido en cualquier momento, así asegurando el comienzo de las bendiciones de Dios. Pero Judá no se arrepintió. Entonces la pregunta es, ¿nosotros nos estaremos arrepintiendo de algo que Dios nos está señalando, verdad? Que deberíamos arrepentirnos. Bueno, sería bueno ponerlo en contexto. Aquí el versículo 12 nos continúa la misma idea que se viene desencadenando por la invasión de la plaga de las langostas. Y entonces nos dice la situación de la vid, es decir, del arbusto donde vienen las uvas. La vid está seca, dice literalmente el versículo 12, y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron,
por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Este versículo, el 12, muestra el enlace definido de la depresión económica que siempre sigue a la depresión espiritual. Vean ese binomio para que nosotros vayamos atando cabos y ver qué tan caro cuesta ir nosotros de acuerdo con aquello que Dios nos señala a través de su Espíritu Santo que es un error. Entonces, este versículo, el 12, y lo repito por su importancia, muestra el enlace definido de la depresión económica que siempre sigue a la depresión espiritual. Entonces, la consecuencia del pensamiento y del mensaje de Joel en el 13 dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, venid. Le sigue diciendo: dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¿Y qué significa eso? Bueno, la idea es, a menos que se acate arrepentimiento, ya no habrán más sacrificios, porque sencillamente el templo no existirá. Además, los sacerdotes debían tomar el mando si la nación iba a seguir. Es decir, el liderato espiritual tenía que ponerse a trabajar si es que la nación iba a seguir. ¿Precisamente para qué? Bueno, pues para fortalecer el aspecto espiritual de las personas, que es fundamental. ¿Usted se considera fuerte espiritualmente? ¿Cómo es su relación con Dios? Bueno, eso es fundamental. Por eso decimos que es necesario que el señorío de Cristo sea sobre nosotros para poder enfrentar la eternidad, sea por vía arrebatamiento inminente o por vía que muramos en esta ocasión. La misma preparación es necesaria en ambos casos. Por eso el capítulo 14 lanza una solución con respecto a esta devastación que está sufriendo el pueblo por las langostas y que nosotros estamos viendo en estos tiempos finales. Entonces, el grito es para decir: proclamad ayuno. En una semana, ¿usted cuántos días ayuna? ¿Ninguno? Foco rojo. Mínimo uno, para mantenernos en consagración. Entonces, versículo 14 les dice Joel: proclamad ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad ¿a quién? ¿A quién? A Jehová. ¿Qué significa entonces el versículo 14 en el contexto de la devastación por las langostas, también para nosotros en estos tiempos finales? Porque si usted todavía no lo ha visto, es asunto de que vaya pues a las redes y que busque el tema devastación por langostas, y si quiere pues puede añadirle ahí el año y va a encontrar muchos casos. Entonces, proclamada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos, versículo 14 del capítulo 1 de Joel, y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad ¿a quién? A Jehová. Paso a paso, el Espíritu Santo, por medio del profeta Joel, le dice a Judá lo que deben hacer. Recordemos que no es un mensaje que a Joel se le ocurrió y que dijo: ay, qué bonito, ¿verdad? Vamos a hablar de las langostas, mira qué impresionante, este es un tema que me gusta. No, no, sino es lo que Joel quiere, sino lo que Jehová le está ordenando que profetice. Entonces, el Espíritu Santo, por medio del profeta Joel, le dice a Judá lo que deben hacer. Y si lo hacen, evitarían la destrucción, pero lamentablemente fue en vano.
Muy pronto viene un día cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a ser arrebatada de una manera repentina. Y este no es cuento de Caperucita Roja ni del lobo feroz. Y entonces ahí mucha gente va a decir, oh, ¿era cierto lo que estaban diciendo? Bueno, sí era cierto. Entonces, lamentablemente, la voz de alarma que dio Dios a través de Joel fue en vano para Judá. Y la pregunta con respecto al inminente arrebatamiento, ¿será oída por usted o no será oída, verdad? Yo espero que sí. Porque cuando nosotros vemos esta parte inicial del capítulo 1, que termina en el versículo 14 propiamente dicho, ya sigue o es seguida por otra idea preponderante y es como que va subiendo el tono en la profecía de Joel, porque aquí la idea preponderante que viene a partir del versículo 15 del capítulo 1 de Joel, que es apenas el aclimatamiento para lo que viene en el capítulo 2 y 3, dice precisamente destrucción en el día del Señor. Cuando nosotros estamos considerando este asunto bíblico escatológico, nosotros tenemos que tener bien claro el tiempo de los gentiles que acabamos de ver, pero también una cosa que es bien básica que nosotros entendamos para que descifremos justamente este tiempo que estamos viviendo y que seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Fíjense que cuando yo estoy aquí viendo esta idea preponderante del versículo 15 en adelante sobre la destrucción en el día del Señor, yo traigo a mi mente ese pasaje de la Biblia cuando dice que hay ciertos animalitos que ellos están viendo, de alguna manera tienen un aviso ellos de que viene una destrucción y los animalitos huyen. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de aquel tsunami tan grande que vino a Indonesia y que los criadores o los que manejan elefantes tenían a los elefantes pues ahí atados, ¿verdad? Y que cuando los elefantes detectaron que se acercaba aquel gran tsunami que trajo tanta destrucción a Indonesia, dicen las noticias, ustedes ya lo pueden buscar, tsunami en Indonesia, dice que los elefantes pura nada le hicieron caso a los domadores, ¿verdad? O a aquellos que los tenían controlados. Los elefantes huyeron, corrieron y los humanos no corren a veces cuando se les está diciendo viene destrucción en el día del Señor. Entonces, frase clave aquí a partir del versículo 15 es el día del Señor, destrucción en el día del Señor. 15, versículo 15 del capítulo 1 de Joel. Ay del día, porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿Por quién? ¿Por Joel? ¿Por quién? ¿Por alguien que se le ocurrió? No, no, por el Todopoderoso. Entonces, vean ustedes la sucesión de ideas, que es muy importante para la comprensión. De la devastación de langostas con la cual inicia el capítulo 1 de Joel, ahora está subiendo el tono cuando nos está hablando de destrucción en el día del Señor. Esta profecía, basada en el versículo 15 del capítulo 1 de Joel, da un paso al futuro, a la gran tribulación venidera, que aún no ha acontecido, pero que en breve acontecerá. Y que es en breve, que es muy pronto. Y eso tiene su base en Apocalipsis 6:17, que les recomiendo que ustedes solitos lo lean. ¿No fue arrebatado, pregunta, el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Versículo 16. Si es verdad que las langostas, otra vez estamos retomando el tema preponderante del inicio, si es verdad que las langostas habían devastado la tierra,
entonces la profecía corresponde a algo al menos cumplido en parte. Sin embargo, también se refiere a la gran tribulación venidera, cuando Israel sufrirá como nunca antes. Y estamos hablando de Mateo 24:21. Esta idea es obviamente continuada en el versículo 17 cuando dice: el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el grano. Todo esto que está aquí bien enmarcado y definido y señalado en el versículo 17 del capítulo 1 de Joel, todo esto aconteció ya en la invasión babilónica, pero el mayor cumplimiento corresponde a la gran tribulación venidera. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Bueno, estamos diciendo aquí que cuando nosotros estamos considerando este tema profético, debemos tener en mente el asunto del cumplimiento inmediato de la profecía, que en este caso obviamente se está refiriendo a lo que la Biblia nos está señalando con respecto a la invasión babilónica. Ese fue, mejor dicho, el cumplimiento inmediato de la profecía, pero también nosotros debemos de tener en mente que cuando se está hablando de un mayor cumplimiento que corresponde a la gran tribulación venidera, entonces ahí nos estamos refiriendo al cumplimiento inmediato o a largo plazo, precisamente en la segunda parte de la profecía de la semana 70 profética de Daniel. Entonces, ya se cumplió la profecía de manera inmediata, allá, con lo que estamos diciendo de Babilonia, pero viene el cumplimiento inmediato o a largo plazo en la gran tribulación, que todavía no se ha registrado. Y fíjense que con todas las desgracias que están pasando en el mundo, mucha gente dice: ay, es que ya estamos en la gran tribulación. No, si ni siquiera hemos empezado ni siquiera ha empezado la tribulación. Estamos en lo que la Biblia le llama principio de dolores entre la semana 60 y la semana 70, entonces que no ha iniciado. ¿Cómo gimieron las bestias, los animales? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Entonces, es obvio que el versículo 18 de este pasaje y muchos otros en la Biblia nos presentan de una manera indubitable que los animales sufren mucho debido a los pecados del hombre. ¿Qué culpa tienen los animalitos, verdad? Pero sufren debido a los pecados del hombre. Entonces, el 19, ya casi estamos finalizando el capítulo 1, que apenas es una introducción a lo grueso del mensaje bíblico escatológico de Joel, pero que yo lo estoy considerando aquí para tener un panorama más extenso. El penúltimo versículo del capítulo 19, del versículo 19 del capítulo 1 del profeta Joel dice: a ti, oh Señor, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. ¿Se acuerdan de los incendios en California tan frecuentes ahí en Estados Unidos? Las palabras a ti, Señor, clamaré corresponde a la fe, aquí en el versículo 19, que se esconde en el mismo Dios, quien ejecuta el juicio. Tal es el motivo para el juicio, es decir, que el pueblo reconociera sus pecados y clamara al Señor. Entonces, finalmente, aquí en el versículo 20 del capítulo 1 de Joel, concluye diciendo lo siguiente: las bestias del campo bramarán también a ti,
porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Como esto aconteció no muchos años antes de los días de Joel, entonces, según el versículo 20 del capítulo 1 de Joel, que es donde concluye, nosotros deducimos que mucho más acontecerá en la gran tribulación venidera. ¿Qué necesidad tenemos de llegar hasta tal fecha con tales circunstancias? Si en esta hora Dios mismo nos está invitando para que nosotros nos pongamos bajo el señorío de Cristo, pensando, sintiendo y haciendo la voluntad de Dios, para que en el inminente arrebatamiento seamos arrebatados, o para que si morimos ahora mismo, vayamos directamente al cielo. Nosotros seremos sensatos en escuchar el mensaje de la Biblia y escapar de todo lo que vendrá. Eso va a decidirlo, un acto de nuestra voluntad. Entonces yo termino esta consideración bíblico-escatológica diciéndole a usted que nosotros tenemos toda la oportunidad del mundo para hacer la preparación más importante de todas las preparaciones. Nos preparamos para trabajar, para un trabajo, para salir, para comer, para llenar la alacena, nos preparamos para una cita, para tantas cosas. Pero la preparación fundamental es prepararnos para enfrentar la eternidad. Entonces, yo le quiero decir que de palabra y de obra le digamos a Cristo: ven y enseñoréate de mi intelecto, de mi sentimiento y de mi voluntad, y que tu Espíritu Santo me guíe para vivir en ese tenor y siempre estar listo ya para enfrentar la eternidad, vía inminente arrebatamiento o vía que en este mismo momento nosotros moramos. Que así sea, Dios le bendiga, muchísimas gracias por su atención, y le voy a pedir que para la próxima consideración bíblico-escatológica, por favor lea los capítulos restantes del libro de Joel, que está muy cortito, pero tiene muchísima nutrición bíblico-escatológica. Dios le bendiga, muchísimas gracias por el favor de su atención.